palabra de Dios, el trono de Dios. Este mensaje lo prediqué el domingo pasado y en la iglesia de Emmanuel a las Naciones, y la verdad es que, wow, allí, de verdad, hermano, hacía muchos años que no sentía yo esta unción tan fuerte. Fue algo muy impresionante lo que allí se desató trayendo este mensaje. Vamos a hablar un poquito sobre el trono de Dios, desde donde el Señor gobierna a su pueblo, donde Él se sienta para gobernar su trono, el trono donde Él ordena, donde Él briega con su pueblo, ese lugar de autoridad, ese lugar de poder. Para salir hacia este tema, vamos a leer en el Salmo 89, 14. ¡Wow! El trono de Dios. La Biblia dice que el trono de Dios, justicia y juicio son el cimiento de su trono. En otras traducciones dice el fundamento del trono de Dios es justicia y juicio. Dios, dice la Biblia que Dios es juez. Dios es juez. Y Él ama la justicia. Si yo preguntara qué es la justicia, seguramente que cada uno de nosotros pues daría una opinión. Por ejemplo, Elizabeth, ¿qué para ti es la justicia? Fuerte. Así no te equivocas. La justicia es lo justo. Que te dé lo que te merece. Dios es juez y Él ama la justicia. Su trono está fundamentado en el juicio y en la justicia. Justicia es darle a cada persona lo que merece su comportamiento. Ni más ni menos. Y va a hacer así siempre. Dios nunca va a dejar de ser justo, porque la justicia es uno de los atributos. Cuando estudiamos teología, estudiamos los atributos de Dios, los atributos de la personalidad de Dios. Y uno de los atributos de la personalidad de Dios es que Él es justo. Y su trono es un trono de justicia. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca va a dejar de ser justicia. Sin embargo, dice la Biblia, en ese mismo versículo, que misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Cómo pueden convivir en un mismo trono? La justicia y la misericordia. Porque misericordia es algo muy parecido a la gracia. Vamos a ir a otro versículo que nos va a hablar un poquito del trono de Dios. Vamos a irnos a Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cuál es el fundamento, según los salmos, del trono de Dios? Justicia.
Y según Hebreo, ¿qué hay en el trono de Dios? La gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Y cómo pueden convivir? ¡Wow! Mira, esto se pone interesante. ¡Wow! Yo es que noto la presencia de Dios en este mensaje de una manera muy especial, no sé por qué. ¿Cómo puede convivir en el mismo trono? ¡Wow! La justicia y la gracia. Porque, brevemente, ¿qué es la justicia? Ejecutar lo que cada uno se merece. Ni más, ni menos. ¿Y qué es la gracia? Darle a alguien el favor inmerecido. ¡Wow! La justicia y la gracia son, ¿qué ha dicho? Incompatibles. Porque si justicia es darme a mí lo que me merezco por mis comportamientos, y la gracia es darme a mí el favor de Dios sin merecérmelo, ¿cómo pueden convivir la gracia y la justicia en el mismo trono? ¡Wow! Porque yo pensando en esto, yo estuve muchos años equivocado. Y yo decía, ¿será que Dios tiene dos tronos? ¿Será que Dios tiene el trono de justicia que se fundamenta? La Biblia dice que Dios es juez y Él ama la justicia. ¿Será que Dios tiene un trono que es el trono de la justicia y tiene otro trono que es el trono de la gracia y que se levanta del trono de la gracia y se va para el trono de la justicia? Después otro día se levanta del trono de la justicia y se va para el trono de la gracia. Y el Señor me ha ido hablando, y es lo que quiero compartir con vosotros. Y me ha ido descubriendo la Escritura. Es el mismo trono. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Vamos adelante, que usted lo va a entender conmigo. Mira, antes que nada te voy a hablar un poquito del trono de Dios en Éxodo 25, del 8 al 22. Te voy a hablar del trono desde donde Él se manifestaba a su pueblo. El lugar desde donde Él ejercía trono y dominio. El lugar de potestad. El lugar de ejecución de sus justos juicios. Porque la justicia es ejecutar justos juicios. ¡Wow! Y ninguno podíamos estar de pie delante del trono de la justicia de Dios. Cualquier ser humano que se acercase al trono de Dios caería fulminado justamente por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestras murmuraciones, por nuestras quejas. Caeríamos fulminados delante de la justicia de Dios, porque Dios no es justo de cualquier manera, es perfectamente justo. Su justicia es completa y perfecta. No se perturba jamás. Y nunca va a dejar Él de ejecutar justicia delante de todos y todas que se acerquen a su trono. Pero no se vaya hasta que escuche la final del mensaje. Porque se va usted a alegrar y va a saltar en su asiento. Y va a prorrumpir en aplauso y en alabanza. Porque el trono de justicia de Dios
Jamás ha dejado de ser el trono de la justicia y jamás dejará de ser. Vamos a hablar un poquito de ese trono. Y harán, el Señor le está ordenando a su pueblo por medio de Moisés, harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Figura número 1, rápido. Vamos a hablar del santuario de Dios. Y la Biblia dice, luego en hebreo, que el santuario que vamos a ver ahí es una figura de ese mismo santuario en los lugares espirituales. El santuario ese físico es una figura, un prototipo del verdadero santuario que hay en el mundo espiritual. Haréis un santuario para mí, ese es el santuario. Compuesto del atrio, con el altar de bronce, con la fuente de bronce, y dentro hay 2 habitaciones. Habitación número 1, figura número 2, el lugar santo. Ahí lo tenéis. Ese es el lugar santo del santuario de Dios. Donde está el candelero de oro a la izquierda, la mesa de los panes a la derecha y el altar de oro, el altar del incienso ahí. Y justo detrás del altar de oro está el velo del templo, la cortina del templo que separaba el lugar santísimo desde donde él gobernaba a su pueblo. Un día os hablaré de estos 3 lugares, pero hoy quiero hablarte del trono de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba detrás de ese velo, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lino torcido es blanco, un lino de blanco finísimo. Eran los 4 colores que habían en ese velo. Azul, púrpura, carmesí y lino fino, lino torcido. Y cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, se encontraba con algo que desde ahí, dice la palabra, gobernaba Dios a su pueblo. Desde ahí él se sentaba, era el trono de Dios para su pueblo. Figura número 3. Ese es lo que había dentro del velo. Y eso se llama el arca del testimonio. Era un arca que había ahí. Y ese arca medía 2,5 codos, que son aproximadamente 1,35 m, por 70 centímetros aproximadamente de ancho y por 70 centímetros de alto. El arca del testimonio. Era de oro puro. Todo eso está en los versículos que hemos empezado a leer antes. No lo vamos a leer entero, si no da tiempo, porque lo que yo quiero es que usted entienda ese trono. Desde ahí, dice la palabra de Dios, que desde ahí él gobernaba y dirigía a su pueblo. El arca del testimonio se divide en 2. El arca, que es un arca como una caja, un cajón, de 1,35 por 70 y por 70. Pero ese arca tenía una tapa que tapaba eso. Figura número 4. Ahí lo tenéis desglosado. El arca y la tapa. Y el Señor le dijo a Moisés, ahí dentro del arca, desde donde yo gobierno, pondrás el testimonio que yo te daré. Desde ahí, desde el trono de Dios, dentro de ese cajón, había 3 cosas que testimoniaban delante de Dios. Dentro de ese cajón había 3 cosas que testimoniaban y que testimoniaban en contra de la humanidad. Y luego, cuando se tapaba el arca, se tapaba con eso que es el caporet, que en castellano es el propiciatorio, que es la cubierta propiciatoria. ¡Wow!
Pasa la figura número 3. Ahí está el caporé tapando el arca. Entonces vamos a ver las 3 cosas que habían en el arca, dentro del arca. 3 cosas que habían allí en el trono de Dios. Para cualquier ser humano que viniese, se desplegaba la justicia de Dios y esas 3 cosas testimoniaban a favor o en contra de los seres humanos. En este caso, temo deciros que siempre en contra. ¿Qué 3 cosas había allí? Dentro de ese arca. Dentro de ese arca. Lo que ahí estaba era, número 1, las tablas de la ley. Las 2 tablas de piedra que Moisés moldeó durante 40 días y 40 noches. Y que cuando Moisés las moldeó, el juez justo del universo literalmente bajó con su dedo y escribió en esas 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni le honrarás, ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de bronce. Honrarás al Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esos 10 mandamientos eran la representación de los 613 mandamientos que fue el Señor dando a través de todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 10 mandamientos es el origen, el embrión de los 613 mandamientos que componen la Torá de Dios. La Torá de Dios son los mandamientos de Dios, son las instrucciones de Dios para vivir conforme a Dios le agrada. Son los estándares de Dios. Es el nivel de santidad que Dios requiere del hombre. Son las demandas justas de Dios. ¡Wow! Y cada vez que un hombre o una mujer se acerca al trono de Dios, Dios mide el comportamiento del hombre conforme a sus estándares en las tablas escritas de la ley. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? Que esas tablas no eran las primeras. Porque cuando Moisés bajó con las demandas de Dios, esto es lo que Dios quiere para su pueblo, esto es lo que Dios quiere para la humanidad, este es el comportamiento que al juez justo le agrada. Y cuando llegó al campamento Moisés, ¿qué ocurrió con aquellas piedras? ¿Qué pasó, Moisés? La rompió contra el pecado de idolatría, contra el becerro de oro. Inflamado por el Espíritu Santo, Moisés, bajo la unción de Dios, rompió, quebrantó las demandas de Dios contra el pecado de los hijos de Israel, profetizando que la humanidad no haría otra cosa que transgredir, que romper, que quebrantar los estándares de Dios, que jamás se levantaría un ser humano capaz, un hombre o una mujer capaz de igualar las demandas del juez justo de la eternidad. No hay hombre, no hay mujer capaz de estar a esa altura. Por lo tanto, las tablas de la ley en el trono de Dios testimonian contra ti, testimonian contra mí, testimonian contra toda la humanidad de todos los tiempos. Y todos caeríamos fulminados bajo la justicia perfecta y capaz. ¡Wow! Las tablas. Por eso se le llama
el arca del testimonio. Porque ahí estaba el estándar de Dios, la dimensión de justicia y de santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero testimoniaba en contra nuestra. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer es incapaz de estar al nivel. Desde que nuestros primeros padres cayeron, el pecado entró en nosotros. Y somos incapaces de estar a la altura. ¡Wow! ¿Sabe qué segunda cosa testimoniaba ahí? El vaso de maná. Todo esto está en los versículos que te he dado. Pero quiero llegar al meollo del mensaje. Por eso es que no lo leemos entero. Pero léelo, ya te he dado la cita. La segunda cosa es un vaso de maná que estaba ahí perpetuamente y no se pudría jamás. No se ponía putrefacto jamás. ¿Se acordáis del maná? Que por 40 años caía del cielo. El manjú, el hebreo manjú, porque ellos cuando lo vieron por primera vez decían manjú, manjú, manjú. ¿Sabe qué significa eso en hebreo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la buena voluntad de Dios, el pan de cielo que descendió. Y eso no valía de un día para otro. Se corrompía, echaba hedía, salían gusanos. Sin embargo, ahí dentro del arca permanecía inmutable el vaso de maná. Las tablas de la ley representan la justicia de Dios Padre. El maná representa la naturaleza. ¿De quién? ¿Quién dijo, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo? ¡Wow! El vaso de maná representa la naturaleza de Cristo. La buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso Jesús nació en Betlehem, que significa la casa de pan. Porque Jesús es la buena voluntad de Dios para con nosotros. El vaso de maná representa la naturaleza de Jesús para nosotros. Pero ¿por qué testimonia en contra nuestra el vaso de maná? Porque ¿qué hizo los hijos de Israel en cuanto al maná? Se quejaron, murmuraron contra Dios y contra Moisés. No queremos más maná del cielo. El vaso de maná habla de nuestras quejas, de nuestras murmuraciones, de nuestras ingratitudes. El vaso de maná representa, por un lado, la buena voluntad de Dios, la naturaleza del Hijo de Dios, el regalo del Hijo de Dios para la humanidad, la buena voluntad de Dios, la buena disposición de Dios. Y por otro lado representa nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestros menosprecios, nuestra darle la espalda a Dios, nuestras ignorancias de Dios frente a su buena voluntad. Por lo tanto, en el trono de Dios, muy bien, te felicito, hermano, por sacar esa imagen. Ahí tenéis las tres cosas. En el trono de Dios testimoniaban contra ti y contra mí las tablas de la ley y el vaso de maná. Y la tercera cosa que había era la vara de Aarón. ¿Saben lo que era la vara de Aarón? ¿Saben lo que era? La vara de Aarón. Porque Aarón era la familia escogida de Dios para ejercer la autoridad espiritual del Espíritu Santo delegada en ellos. Por lo tanto, la vara de Aarón, Aarón significa la elección de Dios, los regalos ministeriales de Dios para la gente.
Pero no solo eso, porque ¿sabe por qué estaba esa vara ahí? Porque los hijos de Israel se levantaron contra Aarón y dijeron, no, Dios se ha equivocado, no queremos el sacerdocio de Aarón. Y se levantaron familias enteras para decir, mi familia, no la tuya. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón, pongan una vara por cada familia, una vara seca, una vara totalmente seca, y métanla, y que pase una noche ahí. Y al día siguiente vengan todas las familias, y la vara de la familia que en una noche haya reverdecido y echado flores, esa es la familia que yo he escogido. Y cuando regresaron al día siguiente, la única vara con flores, la única vara que se puso verde en una sola noche, fue la vara de Aarón, la elección de Dios. Por lo tanto, la vara de Aarón testimoniaban en contra de la humanidad, porque habla de las murmuraciones, del no respetar la elección de Dios. Y debido a las tablas de la ley, al vaso de maná y a la vara de Aarón, tres cosas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que testimoniaban en contra nuestra. Ningún ser humano podía entrar ahí, porque si entraban, caían fulminados. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo pudo? ¡Wow! Aquí viene lo más grande del mensaje. ¿Cómo pudo la gracia de Dios instalarse en semejante trono? Porque ¿qué es la gracia? El regalo inmerecido de Dios para la humanidad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, vamos, te voy a dar la cita, y si quieres lo lees en casa, te voy a dar la cita. La Biblia dice, hemos leído Éxodo 25 del 8 al 22, Hebreos 9, 19 al 26. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ponme la figura 4. Mira, la figura 4. Ahí arriba, entre esos dos arcángeles, esos son dos ángeles. Los ángeles no solo son los mensajeros de Dios, los ángeles son los ejecutadores de la justicia de Dios. Son los que ejecutan, dicen los salmos, la justicia de Dios. Y ahí entraba el sumo sacerdote con sangre de un becerro, o de un macho cabrío, o de un cordero, y ponía encima, entre los dos ángeles, rociaban ese lugar de sangre. Rociar significa gota a gota derramar de un recipiente la sangre en ese lugar y ponerlo ahí como testimonio. Pero la Biblia dice en Hebreos, pásame de nuevo el versículo de antes. Ve, ahí está rociando la sangre. Pásame el versículo 9, 19 al 26. Pásame el 24, ponme el 24 más o menos. Dice así, porque no entró Cristo, wow, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sabe qué pasa? Que la Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu,
el Espíritu de Jesús. Isharabakai. El Espíritu de Jesús, como representante legítimo de toda la humanidad, entró a ese lugar. No a ese, sino al verdadero. Cuando Jesús entró allí, después de haber vivido 33 años, completamente justo, completamente perfecto, satisfaciendo para siempre la justicia imperenne del Dios del cielo, dijo: Padre, yo como el verdadero humano he cumplido tu justicia y vengo en el nombre de la humanidad. Y Él dejó allí el testimonio de su sangre. ¡Wow! Por eso cuando tú vienes al trono en el nombre de Jesús, tú eres bienvenido, porque tú estás justificados en Cristo Jesús. ¡Wow! Y el trono de la justicia de Dios se convierte, no me quite volumen, se convierte en el trono de la gracia de Dios. Porque cuando Dios te ve entrar, Él no te ve a ti. Él no te ve. Cuando tú vienes al trono de Dios, Él te ve en Jesús. Aleluya. Porque cuando tú aceptas a Jesús, tú entras en Jesús y Jesús entra en ti. Y cuando yo vengo a Dios de la justicia, ahora va a entender por qué dice: entremos confiadamente, porque no vas a ser fulminado por la justicia, porque vienes amparado en Cristo Jesús. ¡Wow! Y la justicia de Jesús está en ti, justamente porque tu pecado está en Jesús. Es totalmente justo que si Jesús, como representante de la humanidad, se llevó el pecado de la humanidad, es justo que la humanidad se lleve la justicia de Cristo. ¡Wow! 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 Y dice la Biblia que Jesús entró a ese lugar y roció. No sé si, porque antiguamente cuando yo estudiaba decían que había 7 litros de sangre. El ser humano tiene 7 litros de sangre. Me parece que ahora han cambiado, dice que tenemos un poco más, no lo sé. Da igual si tenemos 7 o tenemos 8. O 5. Otros dicen que 7, yo qué sé. ¿Hay algún médico por aquí? Pues, si son 7, si son 5, si son 8, Jesús llevó allí hasta la última gota de su sangre y la dejó en el trono del Padre. Por eso dice la Biblia que la sangre da testimonio, está dando testimonio todavía, porque esa sangre todavía está viva, todavía está caliente, no se puede pudrir jamás. Es la sangre del Hijo de Dios, hecho Hijo del hombre, la sangre bendita del Hijo de Dios. Y Él ha entrado. Por eso dice la Biblia en el versículo, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y algún listillo me dará: ¿entonces puedo seguir pecando? Ignorante. ¿No sabéis que los que hemos aceptado a Cristo hemos muerto al pecado en Cristo Jesús? Porque la gracia de Dios es salvación gratis, sanidad gratis, justificación gratis. Pero eso es la mitad.
Porque la gracia de Dios es también muerte gratis, resurrección gratis, una genética nueva gratis. Porque la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia del Evangelio no consiste solo en el perdón de pecado, sino en la capacidad por gracia de dejar de pecar. Se puede dejar de pecar, se debe dejar de pecar y vamos a dejar de pecar. Solo hay una demanda, solo una. Un día os prediqué de la oferta y la demanda del Evangelio. La oferta es todo esto que te estoy diciendo. Es gracia infinita. Y la demanda solo es una. ¿Sabe cuál es? Arrepentimiento. El Señor sabe que por genética quizás usted sea un fornicario o una fornicaria que juega con la inmoralidad y que no puede estar a la altura del estándar de Dios, donde dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y quizá usted o yo, genéticamente, estamos torcidos a la fornicación, o a los celos, o a las envidias, o a la lujuria, o a los rencores, o a los resentimientos, o a la falta de perdón, o a la brujería, o a la hechicería, o a la violencia, etcétera, etcétera, o a la rebeldía. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús significa que Jesús genéticamente, en vez de ser un fornicario, fue una persona pura. Y que esa pureza genética, la genética pura de Jesús, se me ha dado a mí, a mis genes, por gracia. La pureza de Cristo está en mí. Lo mismo que está mi inmoralidad en mí, en mi viejo hombre, en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, está la pureza. Solo depende de mí. Si acepto la muerte mía en Cristo, para poder en Cristo Jesús vivir en una vida nueva, solo depende de ti y de mí. Por eso dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocimiento, confesión y propósito firme de dejar de pecar. Reconocimiento, reconozco que soy un mentiroso. Reconozco que tengo celos. Reconozco que soy un envidioso por genética. Lo reconozco y lo confieso. Y decido, en tu gracia, dejar de hacerlo. Inmediatamente verás que la gracia de Jesús, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vinieron por medio de Jesús. La ley es el primer marido que Dios le dio a la humanidad. Porque la ley es un marido que le dice a la mujer, yo soy un varón perfecto y quiero que tú estés a mi altura. Estos son mis estándares. Ahí tiene 613 mandamientos. Y soy un marido tan perfecto y tan justiciero, yo soy la justicia. Moisés es la justicia. Que tengo en mi mano una vara. Y cada vez que hagas algo más, ¡pah! 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 Ese es el primer marido de la humanidad, Moisés.
Pero el segundo marido, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio. Jesús es ahora mi nuevo marido. ¡Wow! ¿Qué diferencia hay? Porque cuando a ti se te predica el Evangelio y tú lo rechazas, sigues casado con la ley. Y la ley, ¿sabes lo que es la ley? Te lo digo en 2 palabras. La ley es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. ¡Wow! ¿Y la gracia entonces? ¿Acaso el siguiente marido, que es Jesús, dice, haz lo que quiera, yo soy la gracia, peca todo lo que quiera? Ese no es Jesús. Porque las demandas de Jesús no solamente están a la altura de Moisés, sino aún más. Porque oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, cualquiera que insulta a un semejante ya es reo, ya es homicida. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo digo, cualquiera que mira a una mujer o cualquier mujer que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. La gracia es un marido más perfecto que la ley, si cabe. ¿Cuál es la diferencia? En que el segundo marido se entregó por ti. Y la culpabilidad tuya se la llevó él. Y se dio a sí mismo para hacerte un trasplante. Yo me uno a ti en tu muerte, en tu pecado, en tus delitos. Yo me uno a ti en una cruz. Me llevo tu pecado y te doy mi justicia. Me llevo tu genética pecaminosa y te doy la mía perfecta. La gracia es el perdón de los pecados y la capacidad para ir dejando de pecar. ¡Wow! Porque Moisés te dice, haz todo esto y vivirás. Y si no lo hace, caña. Pero la gracia te dice, haz todo esto y sé que no puedes, pero yo me voy a meter dentro de ti. Y si tú me lo permites, yo te voy a transformar en una nueva persona, semejante a mí. ¡Wow! Y voy a tener paciencia contigo, una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 100, 200, las que hagan falta, porque yo soy la gracia. ¿Y sabe qué? Que esa gracia no afrenta a la justicia, porque el trono de Dios jamás dejará de ser un trono de justicia, pero la sangre derramada en ese trono salvaguarda la justicia de Dios para siempre. Dios puede seguir siendo justo, pero en Cristo Jesús, cuando tú vienes a Él en Cristo Jesús, Él desata su gracia, porque por gracia eres justificado. ¡Wow! Mira lo que sucedió. Ahora lo va a entender. Ponme la figura número 1, 2, 3, 4. ¿La 4 o la 5? Mira, a ver. No, la siguiente. Esta es la 4, la 5. Esa es. Mira. Mira lo que dice. Para mí, el versículo que consume, es la consumación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lucas 23, 44 al 46. Mira lo que sucedió. Léemelo. Cuando era como la hora sexta,
Los hebreos y los romanos, cuando el sol sale, es la hora 1. Cuando el sol se esconde, es la hora 12. Cuando el sol está ahí encima, cuando más aprieta, es la hora 6, el mediodía. Pues cuando era la hora 6, hubo tiniebla. ¡Wow! Tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9, hasta la hora 9, 3 horas. Eso fue una manifestación de lo que estaba pasando en el alma de Jesús. Ahora es la hora de las tinieblas. Todas las tinieblas sobre Jesús. ¡Wow! Porque todos los pecados, todas las injusticias nuestras, todos nuestros quebrantamientos vinieron sobre la persona de Jesús. Y Él aguantó ahí como representación de la humanidad. Y mira lo que sucedió. Verso 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y entonces dice la Biblia que Jesús, segundos antes de esto, lo puede leer en otro evangelio, expiró y dijo: Padre, en tus manos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos. Cuando Jesús estaba ya para soltar su espíritu, entonces el velo del templo se rasgó. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Jesús entró ahí, iba a entrar ahí, y fue recibido rasgando el velo, diciendo: jamás volveré a cerrar este lugar queda abierto para cualquier hombre, cualquier mujer, no importa lo que haya hecho, si viene a mí en el nombre de mi Hijo, será recibido con gusto y con alegría en el justo trono de Dios, que se convierte en el trono de la gracia. ¡Wow! Hermano, esto es el Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Por eso la gracia de Dios no se puede entender sin la justicia de Dios. Y algunos dirán: hermano, ¿y por qué le dio el Señor a la humanidad el primer marido? Este que es, plánchame bien el pantalón, como la raya no me guste, ¡pah! La comida me la pone como a mí me gusta, las vitaminas, perfecto todo. Resulta que su mujer es una campesina que no tiene ni idea. ¿Sabe por qué? Porque Dios envió la ley antes que la gracia. Porque la humanidad sin ley no hay conocimiento real. La ley te da realmente la luz para entender lo que tú eres. Y sabe que aceptar a Cristo como tu Salvador, ¿sabe qué es? En verdad es un acto de humildad. Porque simplemente estás tan lejos de mí porque tú eres completamente justo y yo soy completamente pecador. Pero en Jesús me acerco a ti justificado, sin hacer nada. Las obras vienen después, en Cristo Jesús. Pero la humanidad no tenía conciencia de pecado, si no es por la ley del Señor. Porque la ley es lo que hace que el pecado se vea. Porque cuando no hay norma y no se cumple la norma, no hay transgresión de norma, no hay ley. Con otras palabras, si yo tengo un niño, por ejemplo, con 10 años, y yo no le digo que a las 8 tiene que estar en casa y el niño llega a las 9, yo no puedo acusarlo de nada. Ahora, si yo le digo que esté a las 8 y llega a las 9, entonces se descubre su desobediencia. Pues la ley vino como un ayo. ¿Sabe lo que es un ayo? Un criado, un sirviente, una nodriza, cariñosa, buena. La ley vino para llevarte a la gracia. Porque cuando yo me desespero,
Cuando intento ponerme a la altura de la ley del Señor y veo que no puedo, entonces el Señor sonríe y dice, sí, yo lo sabía, pero ahora te he casado con un nuevo marido. ¿Quién es ese nuevo marido? Jesús. Y ahora alguno puede decir, hermano, ¿y eso no será adulterio? Porque si la humanidad estaba casada con Moisés y ahora se va con otro marido, escuche esto. Escuche esta teología, escuche esto. Todo esto está en la Biblia, Romanos capítulo 7. ¿Hasta cuándo un hombre que esté casado, hasta cuándo un hombre que esté casado legalmente, por ley está unido a su mujer? Hasta la muerte. Esto no va a pasar, me lo va a permitir Lidia, no se va a enfadar. Si Lidia partiera con el Señor antes que yo, que va a ser que no, que va a ser que no, pues vamos a suponer, y yo me caso con otra mujer, ¿me puede acusar a alguien de adúltero? Claro que no. Entonces, ¿mató el Señor a Moisés para dejar libre a la humanidad y casarse con Jesús? No, lo hizo al revés. ¿Sabe a quién mató? Y cuando él murió, ¿quién moría con él? La humanidad. Porque por eso en Cristo Jesús hemos muerto. Y la muerte invalida el matrimonio. Ya no. Ya. Moisés te puede perseguir hasta la muerte. Pero cuando resucitamos, ya estamos libres. La muerte me invalidó de Moisés y ahora me caso con Jesús. Aleluya. Mi marido, espiritualmente hablando, es Jesús. Aleluya. Que me da su gracia y su verdad y me capacita para todo. Wow. Quiero terminar con el versículo, está por ahí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No importa. ¿Hay alguien aquí que haya pecado? Yo. ¿Hay alguien aquí que no esté a la altura del estándar que Dios quiere? ¿Hay alguien aquí que nunca haya murmurado? ¿Que no haya menospreciado las cosas de Dios? ¿Que no se haya quejado? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque allí, wow, hay un testimonio. Allí hay 3 testimonios que testimonian contra ti. Pero encima del propiciatorio hay un testimonio que testimonia a favor tuya. La sangre del Hijo de Dios. Aleluya. Y esa sangre testimonia más fuerte que esas cosas que testimonian contra ti. Wow. Que Dios le bendiga mucho, 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 mucho. Y que te acerques voluntariamente al trono de la gracia. Y allí vas a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios le bendiga mucho.